Muy buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo video en el que hoy vamos a hablar de... Imagínense que de golpe, de un momento a otro, un ser querido desaparece. El solo imaginarlo angustia, ¿no? Bueno, agarren esa angustia, la multiplican por 1.000.000 y eso seguramente es lo que siente desde el 30 de abril Cristina Castro, la mamá de Facundo Castro Astudillo, quien según 3 testigos fue visto por última vez cuando se lo subía un patrullero en Mayor Buratovich, localidad de la provincia de Buenos Aires. La palabra desaparición tiene una connotación política muy fuerte en nuestro país. Esto es así ya que en la última dictadura militar fueron, según los organismos de derechos humanos, más de 30.000 las personas detenidas desaparecidas. ¿Y cómo había que tratar el tema de los desaparecidos para el entonces dictador Jorge Rafael Videla? Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En 1983, por suerte, volvió la democracia. Las desapariciones forzadas de personas dejaron de ser un plan de exterminio del Estado. Se realizaron juicios contra quienes las habían ordenado, pero siguieron desapareciendo personas en distintas formas y circunstancias. En 2002, Marita Verón, en Tucumán, desapareció. 9 años después, María Cash, en Jujuy. Ella, como muchas otras, se sospecha que fueron desaparecidas por las redes de tratas. En el año 2009 desapareció una familia que viajaba a la costa. Se buscó por 24 días. Aparecieron muertos al costado de la ruta, en la zona que ya se había rastrillado y en donde incluso habían recibido un llamado del 911 de que estaban allí. 2 años después, Candela Rodríguez, una nena de 11 años, desapareció en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Luego de 9 días de angustia, fue encontrada violada y asesinada. Ambos casos fueron muy mediáticos y se manejaron hipótesis de lo más alocadas y macabras. Pero además de estos casos y otros, en los últimos 15 años hay casos en donde se mezclaron los intereses políticos y trajeron muchas discusiones a la sociedad. El primero de ellos es el del platense Jorge Julio López, quien tiene el triste récord de haber sido desaparecido 2 veces, una en dictadura y otra en septiembre del 2006, luego de declarar contra su represor, Miguel Echecolat. Todas las sospechas apuntaban a la policía, pero incluso desde el gobierno se habló de que se había perdido. Hasta el día de hoy no ha aparecido ni vivo ni muerto. A los pocos meses de la desaparición de López, otro testigo de la represión ilegal, Luis Jerez, desapareció. El albañil había declarado contra el subcomisario Patti. A los 2 días de desaparecido, el presidente Kirchner hizo una cadena nacional exigiendo que lo liberaran. 1 hora después del discurso, fue liberado. Es un caso bastante raro en el que casi nada quedó del todo claro y del que prácticamente no se habla desde ningún sector político ni periodístico. Otro caso emblemático sucedió en enero del 2009 cuando familiares de Luciano Arruga denunciaron su desaparición luego de que testigos vieran que lo subían un patrullero en la zona de Lomas del Mirador. La familia denunció que Luciano se negaba a robar para la policía y un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador y en uno de los patrulleros. Pero Luciano no apareció hasta el 17 de octubre del 2014 cuando fue encontrado enterrado como NN en un cementerio de la Chacarita. Murió luego de un accidente automovilístico en el que cruzó corriendo la General Paz, curiosamente a metros de un puente peatonal. La hipótesis de la familia y los organismos de derechos humanos es que cruzó cuando era corrido por la policía. La lucha incansable de la familia y quienes los acompañaron fueron fundamentales para saber qué había pasado con Luciano, quien a la hora de morir tenía solo 16 años. Pero el caso más mediático e icónico de los últimos tiempos ha sido sin duda la desaparición de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 de agosto del 2017 luego de una represión de la gendarmería en el sur de nuestro país. En cuanto se denunció su desaparición, comenzó la puja mediática y judicial entre el gobierno del entonces presidente Macri, quien junto a sus ministros y seguidores aseguraban que Santiago se había perdido, que estaba en Chile, que lo escondían los mapuches y otras tantas teorías contrarias a la de la familia, los organismos de derechos humanos y gran parte del arco opositor que denunciaban la desaparición forzada de Santiago y la responsabilidad de la Gendarmería. Tras varias idas y vueltas y muchas irregularidades judiciales, el día 17 de octubre, 5 días antes de las elecciones legislativas, se encontró el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. El caso de una persona que huía de las armas de la represión, que estuvo desaparecida más de 70 días mientras se negaba su desaparición forzada y que se encontró en un lugar que se había rastrillado con anterioridad, terminó siendo aceptado por gran parte de la opinión pública como el caso de un joven que se ahogó simplemente porque no sabía nadar. Seguramente mucha gente ya había elegido de antemano y con ayuda del poder de los medios de comunicación cuál era su verdad absoluta, enterrando así las dudas y las preguntas tan necesarias cuando uno busca la verdad y la justicia. El caso de Maldonado es un caso típico para ejemplificar la famosa frase del filósofo alemán Nietzsche, quien dice que no hay hechos sino interpretaciones, a la que le podemos agregar lo que dice el filósofo francés Foucault, quien dice que el poder impone su propia interpretación a los demás.
Pero ¿por qué las desapariciones de López, de Arruga, de Jerez, de Maldonado generaron tantas controversias y discusiones políticas? Porque fueron desapariciones denunciadas e incluso caratuladas judicialmente como desapariciones forzadas, que son aquellas en las que el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad son obra de agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, el apoyo o el permiso del Estado, acción seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la víctima, sustrayéndola a la protección de la ley. La desaparición de personas es un problema en sí mismo, pero la desaparición forzada es más grave aún, ya que son los organismos del Estado, supuestamente encargados de cuidarte, los que realizan la privación ilegítima de la libertad, y eso toca de lleno a los gobiernos, que son los responsables de estas instituciones. Que desaparezcan personas es una mancha oscura para la democracia y el Estado de Derecho, y si desaparecen en manos de las instituciones del Estado, es peor aún. Si llegaste hasta acá, o bien es porque te interesa el tema, o bien es porque estás muy indignado con que un profesor le está hablando de política a los chicos y te querés quejar. Si es el primer caso, te recomiendo y te invito a que sigas investigando sobre el tema y sobre todos los temas, porque esta tampoco es la verdad absoluta. Eso es lo importante, que sigas investigando. Y si es el segundo caso que estás indignado, te cuento que no es la primera vez que pasa. Ya en el año 2017, cuando desapareció Santiago Maldonado, se habló mucho sobre que los docentes hablábamos de política en la escuela. Y sí, hablamos de política en la escuela. De las desapariciones vamos a hablar siempre, porque lo más importante no es quién gobierne y quién no gobierne, o lo mejor o peor que nos caiga un gobierno. Lo importante cuando desaparece una persona es que aparezca con vida, y todos somos responsables de hacer todo lo posible para que eso suceda. La mejor manera es hablar del tema, no esconderlo. Entonces sí, hablamos con los chicos. Y aparte hablamos de política porque sí hay que hablar de eso, sí se habla en el colegio. La política es parte de la educación. ¿Qué se aprende, qué no se aprende? Es un hecho político. ¿Qué enseñamos, qué no enseñamos? Es un hecho político. Y en ciencias sociales más todavía. Lo que no debe hacer un docente es hacer partidismo político o propaganda política dentro de una escuela. Lo puede ser fuera de ella, pero no dentro de la escuela. Pero sí debe hacer política. De hecho, hay una materia que se llama política y ciudadanía, con lo cual sería un poquito absurdo pedirle a un docente de política y ciudadanía que no hable de política. Otra cosa que es importante, los docentes tenemos una ideología. Todas las personas la tienen. La ideología no es más que la estructura de pensamiento que tenemos. Y lo que tiene que hacer un docente es ser honesto con su ideología. Tiene que decir lo que piensa. Pero tiene que decirlo y dejarle la libertad a todos a que formen sus propios pensamientos. El docente que dice yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la posta, y mínimamente está equivocado. Nadie es el dueño de la verdad absoluta. Por eso, acá, una vez más, decimos, de eso sí se habla. Y lo más importante de todo, el profe Diego Buquet, una vez más dice, aparición con vida de Facundo. Eso es lo más importante hoy. Nos vemos la próxima.